libros en diciembre del 2003 y bueno, es un placer poder seguir haciendo libros y bueno, aún en este momento y seguiremos. Y bueno, este libro es muy particular. Los compiladores Luis Arranz y Francisco Farina, con mucho sentido de la oportunidad, armaron esta compilación pidiéndole a destacados autores y autoras de Cuba y de Argentina, cumpliéndose 65 años de la Revolución Cubana, un panorama del presente y del futuro de la revolución. Creo que hoy en la Argentina se habla poco de Cuba, hay imágenes muy estereotipadas o algunas muy del pasado, y se sabe poco del presente y del futuro, de lo que se abre, y creo que en ese sentido nos interesó muchísimo y hicimos todo lo posible para que el libro esté para este aniversario que espero ponga este tema en agenda, y sé que habrá muchos y muchos lectores interesados en leerlo. Y bueno, tenemos un panel de lujo para presentarlo. Por supuesto están sus compiladores, Luis Arranz y Francisco Farina. Agradecemos especialmente la presencia del embajador de Cuba en la Argentina, Pedro Pablo Prado Quintero. Y nos acompañan varios de los autores y autoras del libro, que son Fernando Borroni, Claudia Corol y Pedro Olivo. Y moderando está el editor de Marea, Víctor Sabanes. Así que bueno, los dejo con este panel súper interesante. Igual creo que vamos a ver un videito primero. Gracias. Sí. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Como dijo Constanza, bueno, cuando Luis y Francisco nos acercaron la propuesta de este libro, nos pareció muy importante publicarlo. Y bueno, como dicen ellos, no me acuerdo si en la introducción hacia el final, dicen: este libro no es solamente una recopilación de opiniones, sino que intenta ser un hecho político. Y bueno, desde Marea, justamente, bueno, ya tiene, como dijo Constanza, tiene 20 años, siempre intentamos que los libros tengan una intervención pública, que sean un hecho político. Hace poco publicamos uno que se llamó Ensayos Urgentes, justamente con esa, que es una compilación de sociólogos, la mayoría que escriben sobre la actualidad, sobre el tema de estas últimas elecciones. Y bueno, no es casualidad tampoco que hayamos publicado este libro, ya que Luis publicó hace unos años, en el 2021, No nos han vencido, a 45 años del golpe militar del 76, donde participó, entre otros, Eve Bonafini, Dora Barrancos, Víctor Hugo Morales, Eugenio Zaffaroni, etc. También en la editorial publicamos muchos libros de estas características. Están publicados el libro de El Che por Sudamérica, de Alberto Granados, que después lo pueden encontrar también allá, y de Ernesto Alché, de Calica Ferrer, y ahora estamos por publicar Mi amigo el Che, de Ricardo Rojo, como para tener una suerte de trilogía de libros sobre el Che. Una de las personas que no pudo venir, que iba a venir, es Estela Caloni, autora, y mandó un texto para que leamos, que lo voy a leer ahora, antes de pasar el micrófono al resto. Y dice: queridos compañeros, ante la imposibilidad de estar hoy, como esperaba, en la presentación del libro Vivir sin tener precio por razones de salud, agradezco a los autores compiladores Luis Arranz y Francisco Farina y a la editorial Marea por el cuidado que se nota en la edición, que lo convierte en una obra muy valiosa, que se sale en momentos muy duros para la región y el mundo. Más aún, Cuba, desde hace tiempo y ahora avanzando más aún, está enfrentando un nuevo intento de movilizaciones para debilitar a la revolución cubana, utilizando fortunas y medios de comunicación tendientes a crear una situación similar a otras que ya sucedieron antes en ese país, utilizando a los contrarrevolucionarios de afuera y de adentro para este mes de diciembre. Como ha denunciado la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en una declaración enviada por la Casa de las Américas, hay un ataque contra las bases de la historia cubana y de la cultura, en este caso
Ya ha quedado en evidencia, entre muchas otras expresiones, lo sucedido contra la gran poeta de Cuba y de nuestra América, Nancy Morejón, en un episodio que todos recordamos sucedido en Francia, que demostró las complicidades y aberraciones cometidas en la persecución contra Cuba. Ahora se advierte que ese ataque, que además tiene otros componentes, todos muy peligrosos, la UNIAC denuncia que entre las nuevas acciones contra Cuba existen locaciones pagadas desde 7 ciudades de Europa, Estados Unidos y América Latina, lo que está auspiciado, como señala la declaración, por el llamado Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt, que se ha propuesto exhibir poco más de una docena de producciones audiovisuales que pueden reescribir la historia y falsear la realidad de una nación. No solo en lo cultural, sino que se advierten preparativos apresurados entre los mercenarios y terroristas cubano-americanos de Miami para intentar actuar en su desesperada y despiadada carrera para destruir la revolución cubana. A pesar de la fuerte solidaridad que existe en el mundo y el reclamo mundial que se expresa en contra del bloqueo que lleva 63 años, apretando hasta la asfixia al pueblo. Los obstáculos puestos, las multas cobradas a quienes puedan negociar con Cuba, es de una violencia internacional que debe desaparecer, lo que muestra la debilidad de los organismos internacionales que deben intervenir para la llegada de insumos necesarios, alimentos, medicamentos y equipos médicos, trabando toda la ayuda que llega desde el exterior. Detrás se están moviendo las fundaciones y agencias que han invadido nuestra región para desestabilizar con evidente dureza, golpear, desacreditar, destruir y exterminar. El imperio sabe muy bien que la cultura es una de las mayores defensas contra el colonialismo, sin neos, que se intenta imponer en todos nuestros países, y Cuba es un centro de irradiación cultural e identitaria. Por esto, la desinformación y la censura masiva utilizadas como un arma estratégica se está tratando de imponer en todos nuestros países. Son muchas las acciones que han logrado la desconcientización de nuestros pueblos, cuando la ignorancia se extiende hasta límites increíbles que han significado el retroceso cultural, es más que amenazante para nuestras naciones. Yo solo quería llamar a aumentar en todo lo que sea necesario la solidaridad con Cuba. La lucha por nuestra Cuba es también por nuestros pueblos, más amenazados que nunca porque estamos sobreviviendo, y los ejemplos de heroísmo que nos da ese faro de luz incandescente es un vuelo a la esperanza. Gracias, compañeros, por este esfuerzo, nada es en vano, todo suma. Viva nuestra Cuba heroica, firma Estela. Bueno, ahora vamos a pasar un pequeño compilado de fotos con una canción que muchos conocen. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, vienen a convidar a indefinir, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando y lo que fue, haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso de mujeres. Yo quiero empezar a fondo con nuestro. Mira que pasó de moda la locura. Mira que la gente es mala y no merece. Mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso
Bueno, antes de darle paso a la palabra a Luis, quería nombrar a aquellos autores que, bueno, por motivos, varios son de Cuba, no pueden estar, y algunos otros que tampoco pudieron venir. Bueno, el caso de Estela Caloni, Atilio Borón, que escribió Hitos y Desafíos de la Revolución, Ernesto Teuma, La Revolución Hoy, Vigencia de las Conquistas Históricas y Desafíos de las Conquistas Futuras. Bueno, Silvio Rodríguez se dio un texto también, que está en el libro. No hace falta que diga, que comente quién es. Jorge Fornet, que escribió Cultura, Revolución y Nuevos Desafíos en Cuba. Mariela Castro Espín, La construcción de consensos por los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+, en el proceso revolucionario cubano. Magdiel Sánchez Quirós, con Francisco, que escribieron Fidel, un subversivo de carne y hueso. Yanis Lugo, Nacer y vivir en la revolución, reflexiones y conversaciones de la construcción de una comunidad. Y Estela Caloni, un desafío a la imaginación. Bueno, ahora le doy paso a Luis. Hola, hola, ¿se escucha bien ahí? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir, por estar acá. Es un gusto enorme poder compartir este momento con todos ustedes, con todas ustedes. Ustedes saben que a mí estas situaciones, bueno, siempre me conmueven, me emocionan mucho, así que sabrán comprender y disculpar si la emoción también cruza mi propia frontera y se manifiesta aquí delante de todos ustedes, pero bueno, sé que me van a acompañar y a comprender. Me emociona porque bueno, fue muchísimo trabajo y realmente es como un parto colectivo que estamos celebrando en este momento con todos y con todas. Por eso, principalmente, quisiera comenzar agradeciendo, no puedo empezar sino de otra manera. En primer lugar, bueno, por supuesto a ustedes por estar acá presentes, por compartir este momento con amigos, amigas, compañeros, compañeras, camaradas, familia. Quiero destacar también entre la presencia aquí de todos ustedes y de todas ustedes, muy especialmente a la querida Nora Lafón, que nos acompaña, para quien pido un fuertísimo aplauso. También celebrar la presencia de Cristina Camaño, rectora de la Universidad de las Madres, la rectora de las Madres, la Plaza de Mayo, para conducir el proyecto colectivo, político, pedagógico de las Madres. Celebrar también la presencia de Magda Arias, de la Embajada de Cuba, que nos recibió muy amablemente. Bueno, por supuesto, a la hora de los agradecimientos, siempre son muchos, y en primer lugar quiero destacar y celebrar lo que para mí constituyó una de las principales celebraciones a la hora de poder llevar a cabo este libro, que es poder haberlo hecho con Pancho, que cuando le propuse, cuando le comenté la idea de que surgía la posibilidad de que estaba pensando en hacer un libro que pudiera poner de manifiesto esto que ahora estamos presentando, se sumó enseguida, se sumó de manera muy activa, potenciándolo, por supuesto, con su propio recorrido, con su capacidad, con sus conocimientos, no solo del mundo editorial, sino de la realidad del proceso político cubano. De hecho, acaba de llegar de Cuba hace unas horitas recién llegado, así que Pancho, es una alegría poder haber hecho este trabajo junto a vos. Por supuesto también a los autores, a las autoras que han enriquecido el libro con su texto, con sus reflexiones, especialmente a Claudia, a Fer, a Pedro, que están aquí presentes, y que han aportado cada uno desde su mirada un diálogo, una construcción, que fue lo que intentamos de manera inicial proponer en el libro. Agradecer, por supuesto, la presencia del embajador Pablo Prada Quintero, aquí presente. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso también a quien le voy justamente a ceder la palabra para que nos pueda brindar las reflexiones que quiera, y que además nos honra muchísimo su presencia aquí en la presentación de este libro, que, como decía
de alguna manera es también un parto colectivo. Puedes empezar de primero. No, muchísimas gracias primero a Luis y a Francisco por este extraordinario esfuerzo. No se preocupen, yo preparé unas notas que se las voy a enviar después, no las voy a leer, al menos no en su totalidad, pero quería decirles que Vivir sin tener precio es un libro audaz, escrito desde el amor y el compromiso, a veces desde la distancia y otras veces desde el vórtice del huracán. No es casual que haya nacido en Argentina, donde tanto se nos quiere y se nos sufre a los cubanos. Suma una playa de autores comprometidos que en un discurso coral, a partir de preguntas muy agudas, narran sus respectivas visiones de la historia y ofrecen una perspectiva sobre lo que consideran desafíos urgentes de la Revolución cubana en su segundo medio siglo, ya casi sin sus fundadores y conducida hoy por sus hijos y nietos. Por eso no voy a extenderme en los muchos aciertos y coincidencias con el libro, sino en un tema que desde mi punto de vista considero puede contribuir a completar una visión más amplia e integral de la hazaña de estar vivos y de la dimensión y complejidad de nuestros desafíos. Cuba como nación es un concepto herético. Desde que fue colonizada por los españoles hasta 1959, con el surgimiento a fines del siglo XVIII de la gran potencia al norte de su territorio, se visionó desde el primer momento a la isla como una posesión apetecible para cerrar todo lo que los padres fundadores consideraron que debía ser el gran imperio americano. Estamos hablando de visiones que arrancan a fines del siglo XVIII y se redondean en el XIX, que adquieren su noción más completa cuando se conceptúa la doctrina de la fruta madura, que es la que precede en el mismo año 1823 el concepto de la doctrina Monroe, que se emite a finales del año. Es decir, que estamos asistiendo a fenómenos que dan origen a otros. Esa visión de poseer a Cuba desafiando a los imperios de la época implica de alguna manera una visión de la isla como un portaaviones, como una avanzada, como una línea de defensa frente a todos los imperios para completar la existencia de la Unión Americana y su defensa. No en balde, la solución surgida de las negociaciones de paz de París en 1901 es una decisión que fue muy criticada después al presidente McKinley, a pesar de que tenía que ver con una serie de equilibrios geopolíticos de la época y con la beligerancia reconocida de los patriotas cubanos que durante 30 años habían enfrentado al poderoso imperio español en condiciones que no eran las que se había combatido en el resto de la América Latina. Por tanto, hay en el ADN de la clase política estadounidense, desde los orígenes de la nación, una precondición de poseer a Cuba, de dominar a Cuba, de controlar a Cuba como parte de la Unión Americana. Afortunadamente, las condiciones no permitieron que nos convirtieran en el Estado 52 de la Unión, y eso nos salvó de una tragedia mayor. Pero yo creo que estos elementos de la historia son indispensables para entender después por qué en el siglo XX la isla es invadida 3 veces, ocupada militarmente, pacificada las revueltas sociales que ocurrían en la isla con el apoyo del ejército de Estados Unidos, porque se establecen primero en Cuba, después en el resto de América, bases militares
como avanzadas del ejército de Estados Unidos en el mundo, y cómo se ensayan en la isla muchos de los emprendimientos económicos que luego se van a desplegar dentro de los propios Estados Unidos y en el resto del mundo. No en balde, en un arranque de sinceridad, a pocas semanas de su asesinato, el presidente, todavía presidente John F. Kennedy, le confiesa a aquel periodista francés famoso que iba a actuar de mediador entre ambos países, que debía llevarle un mensaje a Fidel, le confiesa que las condiciones que Estados Unidos creó, propició en Cuba, son su responsabilidad y que son condiciones que superan a cualquier otro país del mundo y a todos los países que han estado bajo dominación colonial. Yo creo que este elemento es de mucho valor en la historia, porque que un gobernante de Estados Unidos reconozca en aquel momento, ya había ocurrido la derrota de Playa Girón, había ocurrido la crisis de octubre, ya el bloqueo era política oficial del gobierno de Estados Unidos, que reconozcan en ese momento que son los responsables de la situación que existe, es un dato que muchos historiadores no levantan con la fuerza, no explican, no enseñan necesariamente para poder entender la situación de Cuba. Desde luego, Cuba, de cara a sus desafíos, no ya los de la era de la existencia de la Unión Soviética y el campo socialista, época en la que además fuimos, unos dicen satélite, pero los cubanos sabemos que fuimos el alumno indisciplinado del mundo, que colisionamos con los soviéticos infinidad de veces, desde cuestiones de conceptos de la construcción del socialismo, de la economía socialista, de la organización de la sociedad civil socialista, hasta enfoques de política exterior. Cuba fue fundador del movimiento de países no alineados y el ejercicio del internacionalismo. Recuerdo cómo los soviéticos nunca entendieron, les costó trabajo entender la decisión de Cuba en los años 70 de apoyar a los movimientos de liberación en África y de involucrarse en la lucha contra el apartheid, en defensa de la soberanía de Angola, en un momento en que ellos iban por otra vía. Por tanto, los diplomáticos cubanos sabemos bien que esos matices que se dan en el proceso de la revolución cubana. Y desde luego no somos ni China ni Vietnam, países que han hecho extraordinarias proezas construyendo un nuevo modelo de sociedad, pero que pertenecen a una cultura y una tradición absolutamente diferente de la nuestra, disponen de los recursos naturales de los que Cuba carece, no están sometidos a un bloqueo como el que sufre Cuba, y sus posibilidades de innovar, de crear, de transformar, incluso de equivocarse, pueden ser mucho mayores y menos riesgosas que las que tiene Cuba, ubicada a 90 millas de Estados Unidos. Por tanto, nuestros límites son mucho mayores. Hay disímiles versiones, lecturas de la historia, pero en los tiempos que corren no solo nos preocupan la interpretación de lo que ha sido la revolución cubana, el socialismo en Cuba, por parte de nuestros adversarios ideológicos, sino que nos preocupa más la lectura crítica que hace una izquierda hipercrítica, que ustedes la tienen y la sufren aquí mismo en Argentina, porque termina alineándose con las peores fuerzas del país. Había un hoy expresidente boliviano que, tratando de caerle simpático a Fidel, le dijo que él había girado tanto a la derecha que se daba la mano con la izquierda. Bueno, estos giraron tanto a la izquierda
que han terminado dándose la mano con la derecha. Y sí, Cuba se convirtió en una realidad admirable, pero inviable para muchas de esas personas. Yo he escrito sobre este tema, lo cito en particular, hace 10 años lo escribí, por tanto no es para el momento, pero ya se percibía entonces esa hipercrítica de una izquierda que no se reconcilió consigo misma y que escapó del tremendo desafío que constituyeron para las izquierdas en el mundo los años 90, la crisis, el derrumbe del socialismo. Las evidencias de lo que le cuesta a Cuba hoy enfrentar toda esta guerra que se le hace y que no le permite desplegar todas sus capacidades o ensayar incluso caminos, alternativas, está recogida en datos, en números que evidencian, por ejemplo, solo en el último año, que el bloqueo provocó pérdidas por más de 4.000 millones, casi 5.000 millones de dólares, con lo que equivale a una afectación mensual de 405 millones o a una pérdida diaria de 13 millones de dólares, más de medio millón cada hora. Entonces imagínense un país que esté perdiendo más de medio millón de dólares cada hora. Es difícil trabajar. Por otro lado, la política de terrorismo, de guerra, de sabotaje, acumula un saldo de 5.577 víctimas. Y la combinación de ambas políticas deja un saldo humano incalculable, porque el sufrimiento de las personas no hay manera de medirlo. Eso dice el origen de la política de Estados Unidos, el famoso memorando de Lester Mallory al subsecretario de Estado Ruboton del 6 de abril de 1960, cuando describe la política de lo que va a ser el bloqueo y todas las acciones que quieren desplegar, y termina diciendo que el fin es provocar hambre, sufrimiento, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Entonces, sí, ha sido costoso vivir sin tener precio. No nos arrepentimos, pero tampoco ha sido fácil. Mucho menos resulta sencillo explicarlo y que se entienda, sobre todo cuando hay una maquinaria perversa dedicada a minimizarlo todo el tiempo y hacer parecer insalvable el socialismo y a quienes lo abrazamos como opción de vida. No vivimos en otro mundo, estamos sometidos a una guerra verdaderamente genocida, y pese a eso nos hemos lanzado en pos de un nuevo pacto social a partir de la aprobación por referendo popular con el 82% de los votos positivos por parte del pueblo, de una nueva constitución que ha abierto espacios de discusión del proyecto político, económico y social cubano, y que ha desatado, más allá de lo soñado, de lo esperado y de lo previsto a partir de los amplios debates que han ocurrido dentro del país para la proyección, y también ha generado nuevas polémicas, nuevos errores o sencillamente consecuencias indeseadas de decisiones adoptadas, por lo cual se prueba aquel axioma dicho en su momento por el gran intelectual cubano Alfredo Guevara, de que las revoluciones no son paseos de Riviera. Por tanto, la meta hoy es avanzar en todas las transformaciones necesarias con prudencia, conociendo que habrá contradicciones y hasta conflictos, pero que en lo que no debe faltar necesariamente la construcción de consensos, la defensa de la unidad nacional, la creatividad y la audacia, que es un rasgo imprescindible de los procesos revolucionarios verdaderos y fue lo que acompañó a Fidel durante toda su vida. Por eso anuncio ya
desde este momento que me anoto para la próxima aventura a la que nos convocan Sarrán y Farina, profundizar la revolución socialista, añado defenderla, en medio de la creciente y descomunal, estoy citando las palabras de ustedes, y descomunal hostilidad de su formidable adversario y de la erosión de sus sentidos y valores fundacionales, y añado, y del cambio generacional, y vivirlo todo sin retroceder, entendiendo las contradicciones, disensos y conflictos de los nuevos tiempos, lo que Fidel decía, sentido del momento histórico, bajo un liderazgo que todos los días debe salir a conquistar a sus liderados con los principios y la estrategia que el gigante nos legó. Así que nos veremos en la batalla hasta la victoria. Creemos que siempre unidos se puede. Muchísimas gracias, señor embajador. Bueno, aceptamos entonces este desafío. Prácticamente ya está el segundo tomo corriendo, empezando ya a escribir prácticamente. Y seguramente también lo vamos a escribir en las calles y en cada pelea. Bueno, yo quería contar, antes de seguir socializando la palabra, un poco cómo surgió el libro. El libro surgió hace un par de años, al menos en mi cabeza, frente a la noción de que se acercaba los 65 años de la Revolución Cubana, y la idea de poder generar algún material que pudiera tener una especie de diálogo, de conversación, que sea un libro oral, que sea un material que pudiera generar reflexiones sobre el proceso político de la Revolución Cubana. Tenía una primera génesis muy individual o individualista, si se quiere, que era conocer un poco más, ¿no? Aprender acerca del proceso político cubano, de la revolución y sus desafíos, ¿no? Los desafíos que enfrenta la revolución hoy día. Además, coincidente en este año 2023, donde se celebran 50 años de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Cuba, que se habían interrumpido en el año 62 a instancias de la OEA. Todos los países de América Latina, a excepción de México, rompieron relaciones diplomáticas con Cuba, y en el año 73, tras la asunción de Cámpora, Argentina firma el documento junto con Cuba y se restablecen las relaciones. Así que también está este libro enmarcado en ese hecho político del cual se están cumpliendo 50 años. Pero básicamente, como decía también Víctor, la idea de lo que charlábamos con Pancho era que el libro fuera una instancia, un instrumento político, como lo es cualquier libro, y que sea un aporte, o que pueda generar un aporte al quizás más político de todos los ámbitos, que es el cotidiano, ¿no? A la instancia de debate, de discusión, e insisto también con esta idea de poder, a partir de la mirada de diferentes referentes, especialistas, poder reflexionar colectivamente sobre los desafíos, sobre el futuro, sobre el presente de la revolución. Así que fuimos armando como una listita de buena fe, nos sentimos un poquito Scaloni ahí armando nombres respecto de a quién convocar, y bueno, tuvimos la suerte de que cada uno y cada una se fue entusiasmando, se fue sumando a participar del libro con muchísima generosidad. También tuvieron que soportar nuestras presiones para entregar el texto en tiempo y forma y demás, pero eso, bueno, es parte de los procesos que suceden siempre. Pero la idea justamente tenía que ver con esto, con convocar a gente que nos interesa leer sus reflexiones, y que no son solo especialistas desde un lugar de observadores asépticos de la realidad, sino que además son, digamos, pretenden transformarla, digamos, ¿no? Actúan sobre la realidad, son militantes políticos, son además defensores de la revolución, lo cual no les impide hacer las críticas que consideran necesarias, y eso además nos parecía muy importante porque creemos que defender la revolución implica también mencionar aquellas cosas que merezcan ser mencionadas, aquellos errores, aquellas dificultades, porque no mencionándolas no dejan de suceder, ¿no? Y entonces también nos parecía importante reflexionar sobre eso. Todo esto también enmarcado en el brutal bloqueo económico, financiero y comercial que sufre el pueblo cubano
que sufre Cuba, el cual en el libro varios autores y autoras se refieren como un crimen de lesa humanidad, un verdadero sitio medieval, el bloqueo más grande que haya existido en la historia de la humanidad, que impide que Cuba también haya podido crecer siempre como quiso, y muchas veces ha tenido que resolver como pudo, ¿no?, frente al enemigo imperial que se ubica a tan solo 90 millas. Pero intentando escapar un poco de la idea romántica de la revolución, que de todas maneras es prácticamente una quimera, ¿no?, pensar o dejar de pensar en ese humilde barco con 82 revolucionarios que llega a Cuba, que se enfrenta a una emboscada, de los cuales sobreviven una docena y se van a la sierra a preparar la revolución, que unos años después triunfa. Bueno, todo ese proceso, pero sobre todo a partir de algunas preguntas que surgían como disparadores, ¿no? Porque uno cuando piensa en Cuba también, en términos de ubicación geográfica, de población, de la propia geografía, incluso hasta de producto bruto, podría pensar o podría compararlo con países como Jamaica, Haití, República Dominicana, ¿no? Y cuando uno hace esa odiosa comparación, se pregunta cómo es posible que una isla como Cuba, que está asediada por el poder imperial, tenga, por ejemplo, una tasa de mortalidad infantil más baja que la mayoría de los países desarrollados. ¿Cómo es posible que Cuba sea hoy el país con tasa bruta de matrícula universitaria, con la mayor tasa bruta de matrícula universitaria del mundo? ¿Cómo es posible que Cuba exporte médicos, aún en estas circunstancias de bloqueo imperial? ¿Cómo es posible que acá mismo, en la esquina, haya chicos, pibes, pibas deambulando muertos de hambre, y en Cuba eso no ocurra, que no haya ningún chico que pase hambre? Bueno, preguntas que eran disparadores, y a su vez cómo construir espacios para canalizar el disenso, cómo abordar las diversidades sexuales, o cómo ha ido abordando la revolución las diversidades sexuales a lo largo de sus años. Es decir, desafíos también que tienen que ver en esta coyuntura del presente, porque, bueno, por supuesto, en estos 65 años el mundo ha cambiado exponencialmente, y Cuba, sin embargo, sigue de pie, sigue en su revolución. Entonces, de alguna manera, el libro intentaba, a partir del diálogo entre gente de Cuba y gente de Argentina, poder generar esas instancias, ese intercambio, esas reflexiones que nos permitieran profundizar el conocimiento y también poder articular la discusión política. Por eso también quiero agradecer muy especialmente a Marea por el coraje de publicar este libro en este contexto político y económico, ¿no? Porque cuando empezamos a conversar también era mucha la incertidumbre respecto de lo que podía suceder en diciembre, y además siempre, digamos, todo lo que está referido a Cuba está atravesado por una enorme manipulación de los medios masivos de desinformación. Entonces también contribuir a eso era importante, pero siempre requiere de una actitud de cierto coraje hacerlo, ¿no? Porque el bloqueo además va acompañado por una fuerte campaña de demonización que hace que cuando uno aborda cuestiones referidas a Cuba nunca sepa bien cuánto de lo que está leyendo, escuchando o viendo es tan así o no. Y en ese sentido, además, y esto también lo conversamos mucho con Pancho, la idea era que pudiera ser un aporte a la solidaridad del pueblo cubano. Una solidaridad que Cuba ejerce de manera activa y que además necesita de manera activa. El triunfo, la supervivencia, la consolidación, la profundización de la revolución es también un triunfo de una consolidación del proceso latinoamericano. Entonces, en ese sentido, nos parecía muy importante poder hacer un aporte a esa cuestión de la solidaridad, sobre todo en una coyuntura política como la que atraviesa nuestro país, que, bueno, en ese marco el libro me parece que ocurre en un momento preciso, a partir de las declaraciones del presidente electo que ubica falsamente a Cuba como una dictadura. Entonces, lo que se viene, lo manifestaba Estela con muchísima claridad en ese texto. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a Estela, que estaba mal de salud y no pudo por eso participar, y otro fuerte abrazo a Tilio Borón, que está de viaje en China y por eso tampoco pudo ser parte hoy de esta presentación. Pero justamente el desafío que se nos viene es ahora cómo poner de manifiesto esa solidaridad
en el marco de estas relaciones que sin duda el gobierno electo del presidente Milei va a tensionar. Y otro punto que nos parecía importante también abordar era la cuestión de los jóvenes, ¿no? Cómo atraviesan, cómo viven y cómo transcurre la revolución para los jóvenes que no vivieron los primeros años o el origen de la revolución, y que además eso está atravesado también por lo que pasa a nivel global, ¿no? Con todo el tiempo una embestida, una campaña muy fuerte que nos vende la antipolítica, que nos vende la idea del individualismo como algo, como un proyecto político, ¿no? Entonces la importancia de dar discusión a esas cuestiones a partir de esta guerra mediática de fake news, noticias falsas, mejor dicho, noticias falseadas, ¿no? Hay que hacer siempre la distinción. Noticias falsas, cualquier periodista puede publicar noticias falsas, pero estas son noticias a sabiendas de que son mentiras, las publican igual con la idea de generar una operación política, mediática. Entonces, parecía importante poder contribuir de alguna manera, esperemos que lo logre, a la construcción de esa solidaridad. Para terminar, quiero leer dos fragmentitos cortitos. En primer lugar, el cierre del texto de Atilio Borón. Quienes lean el libro van a encontrar que el libro va dialogando, los autores y las autoras van abordando diversos tópicos y cuestiones vinculadas a la coyuntura política de Cuba, y el cierre de Atilio me parece pertinente traerlo a colación en esta oportunidad. Dice: la revolución cubana no solo transformó y mejoró la vida de las cubanas y cubanos, sino que hizo lo propio con los pueblos latinoamericanos. Se convirtió en un faro que nos permitió y nos permite pensar que lo que parecía imposible, lo que era descartado como una irrealizable utopía, en realidad era posible. Grandes masas de la población pudieron acceder a un módico pero suficiente bienestar, a la salud, la seguridad social, la educación, la cultura, bienes inaccesibles para las grandes mayorías de los distintos países de la región. Más allá de sus otros méritos, con solo habernos abierto las puertas para soñar lo imposible, como decía el Quijote, y lograrlo, la revolución cubana se ha ganado un lugar de honor y la eterna gratitud en el corazón de nuestros pueblos. Por eso, nuestro deber será defenderla ahora y sin desmayos. Recordemos lo que tantas veces dijo Fidel: cansarse en esta lucha sería más bochornoso que rendirse. Y tenía razón. Y por último, bueno, como ustedes saben, buena parte, digamos, de mi vida profesional y sentimental está vinculada a la Madre Plaza de Mayo, donde trabajé muchísimos años, y por eso en el epílogo con Pancho queríamos también citar ahí a Eve, que ha compartido varios momentos con Fidel y con el pueblo cubano. Hace muchos años me tocó coordinar lo que fue el libro, o dos libros sobre los viajes que hicieron las madres a distintas partes del mundo. Bueno, ahí está Jorge, que participó, por allá estaba María también, que fue parte de ese proyecto colectivo que nos encomendaron las madres, de dar registro, de contar todos los viajes que hicieron las madres. Llegamos a los primeros 20 años, ¿no? Del 78, que fue la primera vez que salieron de Argentina, hasta el año 97, así todo, fueron 2 tomos en total de más de 1000 páginas, que dan cuenta de cada uno de los viajes, entre ellos los que hicieron a Cuba. Y en marzo del 96, Eve tuvo finalmente su primer encuentro con Fidel, luego de 2 viajes previos que había hecho a la isla. Y fue un momento muy significativo para las madres, el encuentro con Fidel, y además estar allí en tierra cubana. Y a propósito de ese encuentro, Eve hizo unas declaraciones que quería también compartir a modo de cierre. Yo comprendí, dice Eve, que aquella no era una entrevista formal, que era una entrevista de sentimiento. Se conmovió mucho al recibir mi pañuelo. Yo me concentré en cuanto llegué ahí. No quería hablar. Yo quería pensar en mis hijos, en los sueños de ellos. ¿Cuántas veces habrán querido estar ahí? Y yo me sentía como una elegida. Sentía aquello como un privilegio. Cuando nos abrazamos, cuando yo sentí que lo abrazaba a él, pero que él también me abrazaba a mí, nos estábamos transmitiendo algo muy fuerte. Bueno, nosotros también queremos transmitir
nos parece un privilegio también, nos sentimos elegidos a poder poner en circulación este libro, porque cuando hablamos también de Cuba, hablamos también del sueño de las y los 30.000 que en este momento, más que nunca, están vivos, están presentes, y a quienes reivindicamos y quienes nos han legado también que hay que vivir sin tener precio. Muchas gracias. Le damos la palabra a Francisco Pancho Farín, por favor. Bueno, muchas gracias. No es fácil después de Luis tratar de retomar esto, pero sí una primera mención en esa línea. Viví este libro como un homenaje a Fidel y a Eve. Quiero que eso sea. Yo aprendí mucho de los dos, de Fidel y de Eve. De hecho, conocí a Luis también, gracias a Eve. Y también aprendí a querer más a la revolución cubana de la mano de Eve. Y bueno. Y los vamos a sentir en la etapa que se viene. Nos van a hacer falta para entender, mentira, no sé si para entender, pero sí para ayudarnos a pensar cómo vamos a resistir estos 4 años. La lucidez de los dos nos ayudaba, y bueno, ahora tendremos que inventar formas propias. Hecha la mención a Eve y a Fidel, ¿qué dices? Bueno, no. Hay muchas cosas, las dijo Luis. También agradecerle a él la confianza. Nos conocemos ya hace unos más de 10 años. Y cuando me invitó, me sentí muy orgulloso primero y muy agradecido. Y traté de aportar desde mi experiencia y desde cierto recorrido, a ver qué se podía aportar. Y creo que entre los primeros acuerdos que llegamos, Luis fue mencionando algunos, tenía que ver, de hecho lo discutíamos con los compañeros de la editorial, a los que también agradecemos la confianza, esta idea de no pensar la revolución como un hecho pasado, ¿no? Muchas veces pensamos en la revolución cubana y la pensamos en blanco y negro. La pensamos en Fidel y al Che entrando a La Habana, entre el 1 y el 8 de enero, y como que, con Girón después, pero como que nos quedamos ahí. Y la revolución es un proceso abierto, ¿no? Es un proceso que constantemente está en tensión, sobre todo por las dificultades que ya comentaron los que me precedieron. Y esa resistencia tiene mucha creatividad, y tiene mucha creatividad no solo de la dirigencia cubana y del proceso cubano, sino del pueblo cubano, que día a día se inventa su cotidiano para resistir. Entonces, también me parece que es hacerle justicia, además de Fidel, de Che, de los grandes dirigentes que tuvo la revolución y la creatividad que pusieron en ese proceso revolucionario, bueno, pensar hoy cuáles son las tensiones, los desafíos que tiene la revolución para subsistir y hacerle frente a todo lo que le hace frente. Entonces, de ahí decíamos, no pensar, por un lado, no pensar la revolución como un hecho del pasado, ¿no? A veces decimos, hace 65 años la revolución cubana. No, la revolución cubana es hoy también, ¿no? Hoy hay ese proceso en curso, y si una de las tareas es defenderla, es porque no está acabada hace 65 años. En ese sentido, lo mejor que podemos hacer los compañeros de la revolución cubana, los que la queremos como si fuera propia, es no idealizarla, no romantizarla, sino ayudar a entender cuál es la etapa actual que está viviendo, cuáles son las cuestiones con las dificultades que se está enfrentando, que no siempre son externas, sino también las que uno se autoinflige. Porque yo me notaba ahí cuando hablaba Luis que defender a la revolución cubana es entenderla, porque si nuestra política de defensa de la revolución van a ser eslogan, bueno, no le estamos haciendo un favor a la revolución, digamos. Tenemos que comprometernos con un entendimiento profundo para aportar en la medida de lo posible y a la distancia en ese proceso revolucionario que hoy está en curso. Y ahí quizá
me parece que, sin hacer autobombo, pero compren el libro, vale la pena. Pero, digo, me parece que cierta virtud de los compañeros y compañeras que escriben desde la isla lo hacen desde una mirada muy heterogénea, digamos, ¿no? Hay una complementación muy bien con los textos que se aportan desde Argentina, claramente, pero no voy a dar nombre propio, pero sí espacios de pertenencia, digamos, hay 2 diputadas que escriben, pero además de diputadas son integrantes del Centro Martin Luther King, que cariñosamente nosotros, con todo respeto, le decimos a la embajada de los movimientos sociales, muchas veces son los compañeros que reciben a los movimientos sociales que en alguna u otra acción visitamos la isla y nos dejan compartir con ellos su experiencia de educación popular y que nos han aportado mucho también, no solo cuando los visitamos, sino hemos aprendido mucho de ellos en esa experiencia. El colectivo de comunicación La Tiza, que aporta análisis desde la isla y de América Latina también para pensar el cotidiano. Compañera a cargo del CNSEX, pensando, Luis también decía, ¿no? Cómo una tara que a veces tuvieron las izquierdas, no en particular solamente la cubana, pero sino sí qué lugar ocupaban los feminismos, las disidencias sexuales, las cuestiones de género. Compañero de Casa de las Américas, también para ver cómo la cultura jugó y juega un rol fundamental en el proceso revolucionario. Entonces digo, me parece que hay una heterogeneidad ahí de miradas, de sectores, que hace un buen caleidoscopio para tratar de entender entender la realidad actual, ¿no? Y lo hacemos, y esto fue la consigna con la que con Luis tratamos de trabajar todo el libro, es cómo dialoga el proyecto original del 53-59 entre el alegato de la historia de Mausolverá y los primeros años del proceso revolucionario, cómo eso durante 65 años fue mutando, se fue perfeccionando, se fue complicando, etc. Me parece que los autores lo logran muy bien, ¿no? Ese recorrido histórico me parece que se logró. Ahora sí, no como autobombo, sino como autocrítica. Creo que hay 2 cuestiones que en el libro no logramos abordar con la profundidad que se merece, entonces no lo hicimos. Bueno, no sé, son 2 ejes que de hecho nos parecen clave en la situación actual, que tiene que ver, uno, los debates económicos que se están dando en la isla, ¿no? A partir de los últimos congresos, la última constitución, bueno, las nuevas formas económicas que se están pensando, las virtudes que tienen y las dificultades que traen las nuevas formas de asociación o de producción, etc. Y un segundo elemento, más polémico aún me parece, y en todo caso que se entienda bien el aporte que voy a intentar hacer, y en todo caso lo discutiremos, tiene que ver con los fenómenos de los últimos años relacionados a la protesta social, ¿no? en la isla. Que ciertamente para América Latina es un cotidiano, prácticamente. Tenemos un ejercicio de protesta constante y bienvenido, porque así hemos ganado un montón de derechos y hemos defendido otros, y va a ser un músculo a ejercitar en estos 4 años que vienen. Pero ciertamente para Cuba las instancias de protesta fueron novedosas. Y desde un proceso revolucionario en curso exigen pensar cómo se las interpreta. Y yo lo único que voy a hacer mención es un temor que tengo en respecto a eso, que tiene que ver con la profecía autocumplida. Si la única interpretación que tenemos, quienes defendemos la revolución cubana, es que cualquier instancia de protesta social es un movimiento contrarrevolucionario, corremos el riesgo de que efectivamente, con el paso del tiempo, si no se lo comprende y no se lo atiende como corresponde, se transforme efectivamente en actores contrarrevolucionarios. Yo creo, sin una mirada ingenua, todo lo que decía Estela en el texto es así como lo dice, mucha de la intervención del compañero también,
pero también creo que hay dificultades que ciertos sectores de la población, genuina y legítimamente, la expresaron de esa manera, así como históricamente en América Latina también lo hicimos. Si no logramos una interpretación adecuada donde logremos delimitar qué es un reclamo legítimo y genuino y qué es un elemento contrarrevolucionario pagado desde el extranjero y que tiene otros intereses, tenemos un serio problema y le estamos dando de comer. Hay como una frase que ya en Argentina nos tiene un poco cansado, pero le damos de comer a la derecha, bueno, todo eso. Entonces, creo que es un desafío, y esto, incluso digo, no es un desafío solo de la dirigencia del gobierno revolucionario, sino es un desafío de todos los que defendemos la revolución, no apresurarnos, tratar de entender bien quién moviliza, quién tiene intereses extranjeros, quiénes no, quiénes lo hacen genuino y legítimamente y quiénes no. No es sencillo, está mezclado, está superpuesto, pero bueno, es un desafío que tenemos, me parece, porque creo que es un fenómeno que va a estar latente en el último tiempo, en el próximo tiempo. Y ahí, para cerrar, dos cuestiones más cortitas. Por un lado, Luis hablaba de la solidaridad con Cuba. Creo que el libro es más oportuno que cuando lo pensamos, porque hoy las dificultades que van a enfrentar el gobierno cubano con un gobierno argentino a cargo de Milei, no sé cómo están las cuestiones a nivel embajada, no sé si va a haber embajada en Argentina el 11 no sé si va a haber embajada en Cuba el 11 de diciembre, no sé si va a haber embajada en Argentina el 11 de diciembre, pero bueno, es un problema. Entonces, porque además es una muletilla que claramente usan estos grupos de las nuevas derechas en Cuba, Venezuela, Nicaragua, incluso Brasil, o bueno, ya ¿no? Como exagerar ciertas posturas y llamar a romper relaciones, etc. Entonces, si esos canales además se cierran o se dificultan, tenemos un desafío doble de asumir en primera persona esa solidaridad y esas estrategias de defensa. En ese sentido, creo que el libro puede hacer un aporte humilde, ¿no? En la medida de sus posibilidades, pero creo que, insisto, cuanto más conozcamos y cuanto más entendamos la revolución cubana, mejores herramientas vamos a tener para defenderla. Y en ese sentido, me parece interesante, la propuesta la trajo Luis, pero cuando dijo Marea, creo que hay otras editoriales que vienen trabajando y publicando sobre la revolución cubana hace tiempo, que muchos las consumimos porque nos interesa la temática, pero hacíamos una interpretación, o por lo menos me voy a hacer cargo yo, no te voy a meter en esto, de que a veces cometemos el pecado de hablarnos entre convencidos, ¿no? Hablamos con los compañeros que ya sabemos que están del mismo lado de la trinchera, y a veces eso es infructuoso. Y sobre todo cuando en el último tiempo vemos que la juventud canaliza su descontento no por izquierda, sino más por derecha. Y creíamos que la posibilidad de publicar este libro en Marea abría a un público hoy no tan cercano o no tan convencido, ¿no? Veíamos un catálogo que tenía una proyección muy interesante, una llegada muy interesante y que podía potenciar este contenido, este material, en llegar a otras personas que capaz tienen alguna referencia, que el Che o que Fidel, etcétera, pero no un conocimiento más profundo. Entonces, en ese sentido, así como el libro busca profundizar en unas cuestiones, también es muy didáctico y muy iniciativo porque tiene como es una cuestión cronológica y de recorrido. Trabajamos casi que en formatos de ejes, íbamos pensando los autores y las autoras en función de qué temáticas pensamos que podían abordar, para que no hablen todos de lo mismo y sean textos que se repitan. Entonces,
creo que nada más, no sé si después nos discutiremos entre nosotros o qué, y veremos. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Ya nos podemos si hay olvidar. tiempo, sí. Listo. Bueno, muchas gracias, gracias. Está dicho, es muy difícil de verdad hablar después de ustedes. Tenía pensado decir un montón de cosas, pero ahora me saben bastante a poco. Lo primero que quiero decir es que he leído pocos libros tan honestos, ¿no? Honestos en la decisión de hacerlo, honestos en las contradicciones que plantea desde los distintos autores y las distintas miradas, pero además lo celebro porque, bueno, a Francisco lo conozco simplemente de las palabras a través de Luis, pero lo celebro profundamente porque es un proyecto junto con Pancho de Luis Arranz, que es uno de los tipos que conozco desde adolescente. Él siempre de casualidad fue mucho más joven que yo, pero que lo conozco casi adolescente, y les puedo asegurar que es un trabajo que sintetiza toda una vida y toda una militancia y todo un profesionalismo como periodista de una enorme coherencia. No es casual que él haya trabajado tantos años con Eve y haya escrito el libro sobre las madres, y que hoy escriba de alguna manera este homenaje a la revolución con todas las discusiones que hay que dar. Me parece que es terriblemente honesto, como ha sido siempre tu recorrido, Luis, así que lo celebro profundamente por eso. Y yo simplemente les quiero hablar de un poco la idea que hablé con Luis en su momento, porque de verdad que aquí hay gente tan maravillosa que ha escrito. Yo tengo el placer de trabajar con este hombre, al que admiré toda mi vida. Yo en este caso, yo tuve la suerte siempre de ser más joven que él. Y dije, va a escribir Pedro Briguer, va a escribir Estela Calón, y me quedé a decir, Luis, ¿qué carajo escribo yo? Bueno, y me dijo, hay algo de la revolución que tiene que ver con lo humano. Y es cierto. Y dije, bueno, me mando por ahí. Y en esto que Pancho decía de cómo pensamos esta revolución hoy, yo creo que voy a hablar de la revolución cubana, entre medio de tantas cosas que hay que hablar y que discutir. Yo creo que hablar de la revolución cubana es hablar de la mirada sobre la humanidad. Porque estamos en un mundo donde los seres humanos, hombres, mujeres, en el género que cada uno se identifique, hemos dejado de ser la centralidad de todo. Ya no somos más la centralidad de la economía. La economía no está pensada para el bien común. La economía no está pensada para que vivamos mejor. La economía está pensada para el mercado. Especie de entelequia que nunca le ponen nombre, ¿no? La cultura tiene que dar negocio, no está pensado para la vinculación, para el arte, para el compartir, para la discusión social. Los medios no están pensados para que nos informemos con la verdad. Están pensados simplemente para que los encendamos, y a partir de cuanto más los encendamos, se pueda vender más publicidad. Todos los medios. Todo dejó de estar pensado en torno a la humanidad. Y esto es, al mismo tiempo, la gran derrota del capitalismo. Les importa poco al capitalismo, está claro. Pero la gran derrota del capitalismo es en términos humanos. El gran triunfo de la revolución cubana es en términos humanos. Por eso se constituyen siempre como una lógica antagónica. Entonces, cuando yo pensaba sobre esto, decía, no es poca cosa en estos tiempos tratar de repasar procesos políticos en donde siempre lo humano ha sido parte del objetivo central. Más allá, tomo mucho, después lo voy a retomar un poquito de la maravillosa exposición de Pancho sobre lo mucho que tiene que cambiar Cuba. Y está bien decir que tiene que cambiar. Y cambiar no es la palabra cambio que expresa la derecha, ¿no? Nuestro cambio siempre viene de la mano de un proceso, no son hechos espasmódicos, sino que son las resultantes de nuevas generaciones, de nuevas exigencias, de nuevas comprensiones de lo que significa la revolución, de nuevas formas de vincularnos. Y en todo este proceso, yo pensaba lo que ha significado Cuba para nosotros, para una generación que en los 90 no teníamos ninguna referencia política, que no teníamos ninguna referencia de la sociedad, de la comunidad en la que queríamos vivir, y solo la teníamos en Cuba. Porque Cuba es el pueblo, Fidel fue el hombre que le ganó el pensamiento único.
la sola existencia de una revolución a 65 años, la sola existencia de que dos colegas, dos compañeros decidan escribir un texto de estas características, la sola posibilidad de que hoy día, para a favor o en contra, el mundo siga poniendo en el centro de la escena la discusión sobre Cuba, es un enorme triunfo frente a un pensamiento único que hoy en día regula el 95% del pensamiento económico, del pensamiento cultural, de lo que determina de lo que está bien, lo que está mal, lo que es bello, lo que es feo, lo que es condenable, lo que no es condenable, lo que es políticamente correcto, lo que no es políticamente correcto. Nos imponen conceptos de libertad. Hoy en pocos días va a asumir un presidente que impuso un concepto de libertad que muy pocos en el mundo se lo pueden contradecir desde los hechos concretos. Se lo puede poner en discusión desde los hechos concretos. Y Cuba lo puede hacer. Porque también se transformó en ciertamente un discurso casi romántico. Está muy bueno esto de que hay que dejar de romantizar la revolución. Pero se ve muy romántico cuando se dice: en Cuba no muere ningún pibe de hambre. Y del otro lado es como que le está diciendo una pavada, ¿no? Bueno, pero no es libertad de mercado, ¿viste? Porque lo que se posiciona sobre la discusión política está por fuera de esa lógica de pensamiento, porque también Cuba es un desde dónde. ¿Desde dónde pensás la vida? ¿Desde dónde pensás los vínculos sociales? ¿Desde dónde pensás el ordenamiento social? Hay algo que discute mucho el modelo, el neoliberalismo, que es cómo una sociedad se ordena. Y ellos creen que se ordena a partir de determinadas políticas económicas centralizadas en pocos intereses, y quienes estén por fuera de eso los ordena la represión o la misma marginalidad. Cuba ordena desde una mirada del otro y de la otra. Por eso, y tomo lo de Pancho, cuando ese otro o esa otra se expresa de una manera ante algo que se siente insatisfecho, ante algo que cree que se tiene que modificar, y hasta lo hace, si se quiere, por el propio amor a su historia y hacer revolución, hay que distinguir muy bien. Hay que distinguir muy bien. De enemigos, de amigos nos podemos equivocar todos y todas, nos habrá pasado. De enemigos no nos podemos equivocar. Yo tomé en este texto una manera, traté de buscar cómo podemos sintetizar lo que significa Cuba en términos de lo humano, porque insisto, son las piedras fundamentales. Porque si uno no tiene una mirada de entender que el otro es parte de su construcción social y política, si no se puede entender que la libertad individual es una mentira del mercado, que esa frasecita que no sé quién corno inventó, habrá sido alguien muy talentoso, no lo dudo, que dijo que mi libertad empieza cuando acaba la del otro, son todas grandes mentiras. Cuba ha demostrado que mi libertad existe a partir de que soy libre con el otro, con la otra. Lo escuchábamos al electo presidente hace un tiempo decir que es una mentira, que la igualdad, que es la igualdad la que tiene que estar por encima de la libertad. Y él dijo: no, la igualdad no, la justicia social es una mentira. Cuanto más libre se es, dijo, lo demás se genera, se construye. Lo mejor que ha hecho el liberalismo, dice Milei, perdón que embarre todo esto con Milei, pero bueno, está bien, me fui a la mierda, ¿no? Pero está bien, ¿o no? Cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque él desprecia el concepto de igualdad. Y nos quieren instalar que la libertad es una lógica individual. Cuba ha demostrado que la libertad tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Si yo tengo oportunidades, si la compañera tiene oportunidades, si Pancho tiene oportunidades, si Pedro tiene oportunidades, y además luego tengo los instrumentos para ejercer esas oportunidades, es la comunidad la que se construye en libertad. Entonces es la igualdad que ha demostrado Cuba la que dice que hoy
Cuba es un país libre. Porque, insisto, después habrá discusiones en términos de cómo se instala ese orden social. Será otra instancia. Pero la discusión de lenguaje, la discusión de conceptos, la discusión de una mirada de la humanidad distinta a la que tenemos hoy es urgente. Es urgente. Y por eso creo también que este texto suma mucho, más allá de lo histórico y más allá, insisto, de también de alguna manera responder a aquello que se dice de Cuba. No me quiero extender porque somos muchos, pero quiero decir algo. ¿Ustedes se acuerdan de Elian González? Acá lo llamamos el balserito. Elian González fue quien, en noviembre, creo que del 99, su madre lo sube en una balsa con algunos tíos y se lo lleva de Cuba hacia los Estados Unidos. El padre no, el padre quedó en Cuba, los padres estaban separados. Elian llega a los Estados Unidos y sus abuelos lo abrazan, lo contienen, las cámaras del mundo mostraban cómo rápidamente en 48 horas Elian estaba en la casa de sus abuelos jugando a los tiros, era genial, estaban todos jugando a los tiros, y el chico era libre, ¿no? Por supuesto, y todas las imágenes de un chico que era libre. Y en aquel momento, cuando llega esa noticia a Cuba y llega esa noticia a Fidel toma la decisión de reunirse con Juan Manuel González, que es el padre de Elian. Y el padre de Elian contó, y es lo que yo trato de compartir en este texto, contó esa charla maravillosa de horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas que tuvo con Fidel. Donde Fidel, entre otras cosas, después de que conoció la historia de Elian y que lo escuchó al padre de Elian, le dijo que si él quería ir a Estados Unidos a buscar a su hijo, que vaya. Que solamente le pedía una cosa, que si él iba a buscar a su hijo, que vaya y que retorne con Elian. Que lo único que le pedía es que no vaya diciendo que va a buscar a Elian y luego se quede. Porque esto iba a ser un golpe para todo el pueblo cubano. Juan Manuel le dijo a Fidel, yo voy a ir a Estados Unidos a buscar a Elian y lo voy a traer a mi Cuba. Cuenta el papá de Elian que en cuanto lo escuchó decir eso, Fidel se puso de pie y le dijo, si esto es así, a partir de mañana todo Cuba va a ir en búsqueda de Elian. Y así fue. Todo Cuba se detuvo por un niño. Literal. Todo Cuba hacía asambleas en cada pueblo y se detuvo por un niño, que era Elian. Por eso Silvio Rodríguez escribió una canción y yo titulé el capítulo que humildemente sumo, El cobro de lo que resultamos ser. Porque en esa canción Silvio dice que a Elian lo tomaron como una presa, casi de venganza. Y Silvio dice en esa canción que Elian es el precio de lo que resultamos ser, porque temen que a nuestros hijos les enseñemos a volar. Tenía que ser ejemplificador, Elian. Y es ese mismo Silvio que precisamente cuando él le preguntan sobre Elian, escribe ese texto maravilloso. A algunos les parecerá un hecho romántico que haya un pueblo que se detenga por un niño. Yo digo que nosotros vivimos en un país, lamentablemente, no que vivamos, lamentablemente tiene el 62% de sus niños y niñas menores de 17 años que son pobres. Quizás para algunos eso será más democrático que una isla donde ningún niño pasa hambre y que todo un pueblo se detuvo por ese niño. El día que murió Fidel, y termino con esto, el día que murió Fidel, Elian, que volvió. ¿Saben por qué volvió? Porque Fidel hizo un quilombo internacional impresionante. Fueron todos los medios extranjeros, le fueron a preguntar. Le preguntaron qué va a hacer con Elian. Y Fidel respondió, no, yo no voy a hacer nada. Yo le digo al imperio que si tiene 2 dedos de frente, en 72 horas lo devuelve a Elian. Llegaron hasta los organismos internacionales
Digo, el país estigmatizado, el país demonizado, el país perseguido, el país bloqueado, el país que debe ser exterminado para que el mundo sea mejor. Todo ese discurso y la imagen del niño libre. Hasta la propia justicia de los Estados Unidos falló porque Elian tenía que volver con su padre. ¿Se acuerdan de la imagen? Elian encerrado en un placar por sus abuelos, la fuerza de seguridad norteamericana apuntándole a Elian en la cabeza con las armas, los llegan y se lo entregan a su padre. Y su padre cumple y vuelve a Cuba. El día que muere Fidel, Elian ya era un pibe de 22 años. Y un periodista se le acerca y le pregunta: Elian, ¿qué significa despedir a Fidel? ¿Qué significa para vos la muerte de Fidel? Y Elian lo único que dijo es: no. Fidel no se murió. Fidel soy yo. Y Fidel es todo el pueblo cubano que me fue a buscar. La lucha por lo humano sigue siendo la lucha eterna de los tiempos. Cuando el Che se fue de Cuba, en una frase que todos conocemos, le escribió un texto a sus hijos y en el final le dijo: sean siempre capaces de sentir en lo más profundo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier lugar del mundo. Esa era la idea del hombre y de la mujer nueva. Bueno, en eso Cuba es coherente. Todo lo demás lo podemos discutir, pero en un planeta donde se masacra chicos, como es hoy en la Franja de Gaza y en Palestina, en un planeta donde la mortalidad infantil se multiplica, en un planeta donde los recursos naturales se explotan y nuestros niños tienen cáncer a los 10 años, en ese mundo, decir soy Cuba, decir defiendo la revolución cubana, es decir, defiendo la vida, defiendo nuestra infancia, defiendo la idea, defiendo la comunidad, defiendo lo humano. Yo estoy convencido que defender lo humano en estos tiempos no es poca cosa. No más. Gracias. Le damos la palabra a Claudia Corol. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Mira, iba a decir otra cosa, pero venía con Elian y me engancho. Porque cuando cambió el siglo, en la Plaza de Mayo hicimos con las madres de Plaza de Mayo un acto muy importante. El 31 de diciembre hasta el 1 de enero, yo fui con mi hija, que en ese momento tenía 5 años, y que quedó muy impactada, muy impresionada, viendo las imágenes de nuestros 30.000. Y yo cometí el error en ese momento cuando me preguntó de por qué estaban ahí, de decirle: y es que lucharon, y tuvieron esta historia, ¿no? Y entonces ella dijo: yo no voy a luchar. O sea que tomó esa decisión en ese momento, e inmediatamente después fuimos a Cuba. Y llegamos a Cuba y habla con sus amiguitos en Cuba y viene corriendo y me dice: hay un problema tremendo acá. Y me explica lo que pasaba con Elian. Me dice: pero los niños cubanos están todos luchando para que vuelva. Pero yo no voy a luchar, me dice de esa manera. Y yo dije: bueno, total, que está Fidel hablando todos los días. Si no lo convence Fidel, ya no sé. Y efectivamente escuchaba todos los días a Fidel. Claro, en la Argentina estaba un tal Menem, ¿no? No había cómo explicarle que la lucha traía buenos resultados en ese momento, estaba difícil. Y entonces, años después, o tiempo después, cuando vuelve Elian a Cuba en esa historia que vos contás, y yo dije: acá tengo algo para decirle, un triunfo. Y entonces digo: ¿sabés que volvió Elian de Cuba a Cuba? ¿Y por qué? Bueno, porque los niños lucharon y consiguieron que regrese. Y entonces ella después se te hablaba un muñequito y le decía: mirá, Elian, yo no luché por vos, pero los niños lucharon y qué bueno que hayas podido volver. Y con eso yo agradezco a Cuba y a Fidel esos ejemplos que le da no solo a una niña, que en ese momento tenía 5 o 6 años, sino a un pueblo, a los pueblos, de que luchar tiene sentido.
y que no solo tiene sentido luchar, sino que tiene sentido la revolución. Porque acá estamos hablando muchas veces de Cuba, y bien decía al principio del compa, bueno, no se habla mucho, ¿no?, de Cuba, y es cierto, se habla poco, se conoce poco, mucho menos se conoce críticamente lo que es la experiencia de la Revolución Cubana, y estos aprendizajes, que son aprendizajes que nos permiten pensar en esos términos, ¿no? Yo creo que es importante, por eso el libro, agradezco que me hayan invitado a participar, y agradezco que podamos, y en otros diálogos, hablar de revolución, en tiempos de contrarrevolución, en tiempos de derrotas, porque también es cierto que la Revolución Cubana tuvo que ver con un momento histórico, donde los revolucionarios cubanos evaluaron un proceso de intentos democráticos populares, Guatemala, Argentina y otros países, que tuvieron límites, y que el resultado de esos límites eran golpes de Estado o invasiones, como en el caso de Guatemala. Y entonces dijeron, hay que ir más lejos, y por eso el tipo de revolución que significó la Revolución Cubana. Es decir, era una lectura política de un tiempo histórico. Y sin hacer una comparación mecánica, yo creo que estamos ante un momento de crisis de algunos proyectos presentados como progresistas, y que la respuesta no puede ser para atrás, solamente defensiva. Creo que tenemos que pensar la respuesta en términos de revoluciones. Y claro, me decía, estás loca porque ahora no es el momento, no da, no sirve. La correlación de fuerzas, hay que cuidarse, todo eso lo escucho todos los días. Pero también sé que en términos de cuidarse solamente, o de resguardarse solamente, es muy difícil que podamos pensar en resolver las tareas básicas, incluso que se plantearon con la democracia. Cuando nos dijeron que la democracia se come, se cura, se educa, hace 40 años, ¿no? En tal Alfonsín, cuando marco límites, digo, son los límites de un proceso popular, no estoy hablando de los límites de tal o cual, pero lo cierto es que hoy se dieron cifras, no se come, no se cura, no se educa con esta democracia. ¿Y qué pasa con la democracia cubana? ¿Y qué pasa entonces con el poder popular en Cuba como garantía de que se coma, se educa y se cura? Y entonces hay un tema que tenemos que poner, me parece, en diálogo, y eso lo intentamos, por lo menos lo que yo escribí, recuperando a propuesta de los compañeros, pero también porque es mi forma de sentir y pensar a Cuba, los aportes del Che. Los aportes del Che junto a Fidel, porque el Che no se lo puede disociar de las lecciones de Fidel, en esos términos, ¿no?, de que frente a determinados límites de las políticas institucionales, los caminos tienen que encontrarse en las lógicas de las revoluciones. Y también pensar, en ese sentido, que la revolución cubana, acá se dijo, pero lo reafirmo, no solo es hablar del pasado, necesitamos hablar la ahora, en términos de presente y de futuro. Y si decimos, bueno, nosotros haríamos esto o no haríamos lo otro, eso es otra historia. Pero pensar por dónde seguimos caminando en América Latina, en nuestra América, para que lo que hemos conquistado como logros de los pueblos no nos sea arrebatado de manera brutal por el ascenso de un gobierno neofascista, ultrarreaccionario, como queramos llamarlo. No me interesa ni siquiera dar un debate sobre esto, pero sí decir que soy de la generación de los 30.000, ¿no? Y entonces por eso el Che me llega de manera también particular. Acá hay varios que seguramente. Incluso yo alguna vez dije, soy hermana de la Revolución Cubana, porque nací ahí a 2 meses de que fuera la revolución. Y entonces nosotros tenemos que mirar esos aprendizajes de manera cariñosa, amorosa, afectiva y crítica, como hablamos con nuestras hermanas.
¿no? Como hablamos entre nosotras, como hemos hablado como generación, que estuvo y estamos siempre dispuestos a dar la vida, no pensando que dar la vida es morirse, sino que dar la vida es vivir con coherencia el sueño y el proyecto de las revoluciones. Y entonces también en ese sentido, decir que necesitamos hoy aprender, a mi entender por lo menos dos cosas quiero marcar. Una, que nos dejó el Che, la unidad de los revolucionarios. Por mucho menos, hay un texto que yo ahí mencionaba en el libro, que es el diálogo entre Salvador Allende y el Che, ¿no? Relatado por Regis Debray. Y el cariño con que se relacionaron, y yo decía, por mucho menos que las diferencias entre la vía chilena al socialismo y la vía cubana al socialismo, en Argentina nos matamos 10 veces, ¿no? Es decir, no estamos hablando de pequeñas diferencias, estamos hablando de estrategias de revolución. Pero en tener la mira y el mismo objetivo, se pudo pensar en cómo andar juntos los caminos de América Latina. Como lo pudo hacer Fidel cuando invitó a discutir a todo el continente los límites del pago de la deuda externa. E hizo uno tras otro convocatorias, desde el 85 en adelante, para poner en discusión eso. Y qué importante hubiera sido si algunos de los gobernantes que participaron incluso en esos procesos hubieran tenido el coraje de poder decir: no se paga la deuda, porque todavía la estamos pagando, porque todavía estamos pagando con el hambre de nuestro pueblo, de los niños y niñas, de las comunidades mapuche, de los pueblos en Jujuy, y no tuvimos o no se tuvo el coraje para poner esto como prioridad. Y también quería decir en ese sentido cómo pensar en términos de reciprocidad, porque nuestra generación tuvo en Cuba siempre el asilo, ¿no? Cualquier perseguido o perseguida de nuestra generación tenía dónde ir, y cualquier compañero o compañera revolucionario sabía que ahí podía no solo tener asilo, sino también formación política, formación como médico, formación en lo que necesitara, con total gratuidad. Esa es la experiencia también de la Revolución Cubana. Yo la veo incluso a otra generación que estudió en Cuba medicina y que está en los distintos pueblos de todo el continente llevando ese ejemplo, ¿no? Y algunos compañeros me decían en Brasil, es que en mi pueblo, una gente del norte, creen que el médico solo habla español, ¿no? Por ejemplo, porque venía de hacer ese ejercicio de formación en Cuba, los compañeros y compañeras. Entonces el internacionalismo del Che, que puede tener tantas formas de expresarse, es parte de nuestro compromiso hoy. Y entonces decir que compañeros cubanos, compañeras cubanas, más allá de lo que hagan los gobiernos, nuestro pueblo va a estar siempre abrazándolos, abrazándolas. Y vamos a encontrar las maneras, digan lo que digan los gobernantes, de que ese amor entre los pueblos se siga cultivando y se siga construyendo en términos de proyectos. Y como nos decían una vez los compañeros, y con esto termino, pues ya sé que me pasé, en 1989 ya estaba por ahí también, un año tremendo, ¿no? Había caído el muro, estaban esperando que cayera en caída libre de Cuba, incluso estaba la CNN ahí esperando poder proyectarlo y pasarlo como primicia. Recuerdo ahí un momento muy impactante que fue la invasión a Panamá, y en la invasión a Panamá los compañeros y compañeras iban hablando a la radio Rebelde en Cuba y contando cómo estaba la situación allá, y desde Radio Rebelde le estaban dando unos consejitos de cómo hacer, por ejemplo, radios clandestinas y cómo hacer hasta que iban terminando con esa experiencia. Y en ese momento que nosotros le decíamos a los compañeros cubanas, decían, resistan, dicen, nosotros resistimos, ustedes hagan algo para... Nosotros estamos resistiendo hace rato. Entonces
El desafío nuestro es hacer nuestras revoluciones para ampliar una vez más el campo de las luchas populares, el campo de las luchas revolucionarias, el campo de las luchas antiimperialistas, la opción socialista de la que se habla tan poco también, y para que entonces todos los caídos, nuestros 30.000, pero todos los caídos en todo el continente, sepan y construyan y crean que ese poder popular es el único camino que podemos transitar para realmente hacer el buen vivir, una vida digna, un proyecto social que merezca ser vivido. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias en primer lugar, por supuesto, por la convocatoria a escribir. Lamento no haber tenido más tiempo como para poder profundizar en algunos temas. Y cuando se presenta un libro, por lo general se suele hacer una breve reseña de lo que se escribió, y la ventaja de ser último es haber escuchado otras cosas que nos llevan a pensar, así que voy a dejar de lado eso para que compren el libro, por supuesto, y voy a reflexionar con algunas cuestiones que se plantearon. Primero, el mérito del libro, porque hay una paradoja. Se habla mucho de Cuba, pero hay muy poco escrito sobre Cuba. Salvo algunos textos muy apologéticos o muy en contra, hay muy poco. Vayan a cualquier librería, busquen libros sobre Cuba. No, es que hay muy poco, es insólito. Se habla mucho sobre Cuba, pero hay muy poco escrito fuera de Cuba, por supuesto. La gente que vive en Cuba escribe sobre los problemas de la vida cotidiana, pero reflexiones, y especialmente de nuestro campo, hay pocas, porque es difícil. Es difícil cómo abordamos lo de Cuba. Y acá tal vez me lleva algo que dijo Pancho respecto al tema de las protestas, cómo abordamos eso. Y yo recordaba cuando en el 2019, si mal no recuerdo, fueron las protestas... 21. Pasa tanto tiempo. 21, julio del 21. Cuando fueron las protestas, muchas veces me entrevistaban y querían saber lo que yo opinaba, para que obviamente hablara en contra de la revolución. Y mi respuesta siempre era: pero los cubanos no son extraterrestres, es lógico que protesten. Si están mal, protestan. Y si hay problema con la luz, si hay problema con el agua, y si hay problema con la economía, protestan, como protestan en todo el mundo. La gran diferencia es que no lo masacran. Puede haber habido algún incidente, alguna persona que murió, pero no son las masacres que vemos en América Latina cuando salen a protestar. Perú, Bolivia, Argentina, lo que estamos acostumbrados. Pero es lógico que protesten. Ahora, claro, está siempre esta disyuntiva de hasta dónde está la protesta genuina y hasta dónde interviene el imperialismo. El imperialismo siempre interviene. Siempre interviene. Nunca descansa. Nunca, nunca, nunca. Y siempre va a intervenir. Eso está claro. Claro, es difícil a veces, y más desde afuera, ver los matices, las sutilezas, porque además el imperialismo tiene una capacidad de compra de dinero importante, que hace que mucha gente abandone Cuba u otros países por motivos políticos. Ahora, yo tengo un matiz de todas maneras con algo que dijo Pancho, que en realidad Borroni, a quien yo escuchaba de chico cuando él estaba en la radio, Borroni me dio pie al hablar mucho de lo humano, porque ¿por qué Luis se emociona cuando habla de Cuba? ¿Por qué Pancho se emociona? Hay algo muy particular con Cuba que lleva a que nosotros nos emocionemos. ¿Por qué tenemos que renegar de esa emoción? ¿Por qué tenemos que renegar de lo romántico que decías, Pancho? Todo lo contrario. Pero tenemos que reivindicar la emoción, lo romántico, que nos lleva a lo humano que decía Fernando. Al fin y al cabo, en primer lugar, creo que todos y todas las que estamos acá, más allá de las diversas generaciones, somos hijos de la Revolución Cubana. Estamos acá en gran medida por esa revolución. Entonces, en primer lugar, agradecimiento y emoción. ¿Cómo no me voy a emocionar cuando veo al Che participando en la zafra? Cuando miramos a casi todas las clases políticas, a los dirigentes políticos de América Latina y del mundo. ¿Cuándo hemos visto a alguien desde un cargo tan importante participar de
algo que tenga que ver con lo cotidiano, con lo humano, vuelvo a lo humano que tomaba Fernando, están tan alejados de la realidad. O es la otra imagen que seguramente la mayoría de los que están acá recordarán, que tiene que ver con las emociones. Para mí una de las imágenes más espectaculares que tuvo Chávez es esa imagen cuando se le acerca a un niño y él le toma la galletita y se le come el dedo. Si no la vieron, véanla, está en YouTube, es espectacular. ¿Cuántos dirigentes nuestros se acercan a un chico, le toman el dedo, el pulgar, se lo ponen en la boca, comparten la galletita? Había algo humano muy profundo, que no es solamente lo político abstracto. Y sigo con lo humano, porque Fernando lo contrapuso al mercado, y es real. Y esto, yo escribí algo sobre el tema del internacionalismo, acá se mencionó, Claudia lo pone muy bien, los médicos hablan solo castellano. Esto es real. ¿Qué lleva a que las personas en Cuba, hombres y mujeres, quieran dedicarle un año de su vida, más, menos, más, a ir a esos lugares donde no van los médicos del lugar? Brasil. En Venezuela se quejaban algunos médicos con larga trayectoria que venían los médicos cubanos. Y sí, porque los médicos cubanos iban a lugares donde ellos no iban, porque pertenecían a clases medias que no estaban dispuestos a embarrarse. ¿Cómo no me voy a emocionar con una campaña de alfabetización? Ojalá hubiera acá una campaña que nos movilizara para erradicar el hambre. Estoy seguro que todos nos anotaríamos y dejaríamos de lado muchas de las cosas que estamos haciendo y le dedicaríamos un esfuerzo sobrehumano para ir a Salta, a cualquier lugar, a poner el hombro. ¿Cómo no nos vamos a emocionar si hay una gran campaña para erradicar la pobreza infantil o la malnutrición o erradicar el Chagas o lo que fuera? Pero eso tiene que ver con lo humano. Hay una cuestión muy lógica en el capitalismo que tiene que ver con algo que decía Fernando del mercado. Siempre lo comento en las conferencias. La inmensa mayoría de los seres humanos no nos movemos por dinero, no nos motiva el dinero. Eso no implica que no querramos vivir bien. La mayoría de las personas que, seguramente hay acá también, que se dedican a la docencia, a la medicina, enfermeras, médicos, médicas, lo hacen por dinero. Si la mayoría de los que se dedican a la docencia en el mundo saben que no van a ser millonarios o millonarias. ¿Qué quieren tener? Una buena biblioteca, poder leer, cultivarse, tal vez viajar, una casa, jardincito, no mucho más. La inmensa mayoría de las personas en la humanidad no se mueven por dinero, aunque nos quieren hacer creer que nos movemos por dinero y queremos saber a cuánto está el dólar y todos los etcétera. No, eso es falso. A la mayoría de la población en el mundo, pertenezca a la religión que pertenezca, a la cultura que pertenece, no se mueven por dinero. Miles de personas que hacen tai chi en China todos los fines de semana o durante la semana, lo hacen por plata. Hay algo que tiene que ver con la ética, con lo moral. Nosotros le agregamos la palabra solidaridad, que aprendimos también de la Revolución Cubana, como bien dijo Claudia. Yo creo que eso nos mueve lo más íntimo, y yo creo que no hay que perderlo, Pancho. Creo que los debates racionales sobre algunos hechos puntuales los podemos discutir, podemos citar a Spinoza, no reír, no llorar, sino comprender desde lo racional, analizar los fenómenos, es lo que tratamos de hacer. Pero yo creo que lo emocional, lo humano, es algo que nos mueve. Yo miraba las fotos que pasaron y veía esas fotos del Che sonriente. ¿Hace cuánto hemos perdido la sonrisa como proyecto político? Y hace mucho. No está la sonrisa, no está la alegría. Miremos a Milei. Es todo lo contrario de alegría. No hay un proyecto de alegría. Y creo que en ese sentido, retomando esa palabra grandiosa que mencionó Claudia y que parece tabú, revolución, la revolución es alegría. Recuerdo una conversación que tuve con Celia Hart. Me emociono. Que murió en un accidente automovilístico. Y ella me decía, en la década del 90, ¿no? Sí, final de la década del 90, ¿por qué solo nos contentamos con luchar
en contra del neoliberalismo como algo abstracto. ¿Es a eso que aspiramos solamente? Y en eso coincido con Claudia, más allá de la palabra que le pongamos. De hecho, creo que el secreto del éxito de Milei es la radicalidad, justamente para el otro lado. Pero es la radicalidad, supo interpretar en algún lugar, sin entrar ahora en detalles, que se buscaba un cambio radical. Claro, hace mucho que parece que hubiéramos perdido el sentido de un cambio radical. No me pregunten qué es exactamente, si es socialismo, si es otra palabra, la verdad no lo sé, creo que los conceptos han mutado mucho, no estamos ni en el 17, ni en el 49, ni en el 59, pero me parece que lo humano que tanto hizo hincapié Fernando, y que creo que tiene que ver con la Revolución Cubana, es lo que nos guía. Y creo que no hay que perder eso, la emocionalidad, lo romántico, lo humano. Después la definición que le demos a esto, la verdad es irrelevante. Las palabras van mutando, los conceptos van mutando a lo largo de la historia. Pero de algo estoy seguro, no queremos ver niños en la calle, no queremos vivir una sociedad con hambre, con desnutrición, con que a la gente le falte lo básico, y podemos aspirar por mucho más. Creo que en ese sentido el mérito del libro es el título. Vivir sin tener precio. Efectivamente, no tenemos precio, no nos pueden comprar. Y eso en gran medida lo aprendimos de la Revolución Cubana. Bueno, muchas gracias. Agradecemos de nuevo a todos, a Luis y a Pancho por haber pensado este proyecto, y a todos los que participaron hoy acá, y a todos ustedes que vinieron a escuchar.